contaminantes emergentes son un grupo muy amplio de sustancias químicas que hasta muy recientes fechas se empezaron a considerar realmente como contaminantes. Si los comparamos con contaminantes tradicionales como los metales pesados o los plaguicidas, que son muy tóxicos, no tienen tanta toxicidad aguda. Por eso es que muchas veces no se les considera como contaminantes realmente. Y el tema es que los contaminantes emergentes se aplican muchísimo en la vida diaria, por lo tanto muchas veces no se habían considerado como que realmente fueran a causar efectos negativos en el ambiente. Otra característica que tienen, aparte de que la toxicidad aguda no es tan alta, es que no están regulados por leyes, entonces no existe una legislación asociada. Y las concentraciones que se pueden hallar en el ambiente van a ser muy bajas. Además, bueno, los contaminantes emergentes, como decía antes, no son un grupo pequeño, sino que abarca una amplia diversidad de grupos. Podemos tener compuestos como los fármacos, que son muy abundantes en diversidad. Dentro de los fármacos podemos tener antibióticos, drogas psiquiátricas, antiinflamatorios y un gran largo, etc. Pero también podemos tener dentro de contaminantes emergentes compuestos como los retardantes de llama, bromados, que se utilizan para evitar que muchos materiales se incendien fácilmente. También incluimos ahí las hormonas, también incluimos los microplásticos, por ejemplo. El grupo de contaminantes emergentes es muy grande y de hecho al día de hoy siguen saliendo nuevos compuestos que se engloban dentro de esta clasificación. El proyecto SEMERGE, que abarca la temática de los contaminantes emergentes, surge como una necesidad en el sentido de que en el país no existe conciencia sobre este tipo de compuestos, este tipo de contaminantes. ¿Cómo se estructura este proyecto? Tiene varios objetivos. El primer objetivo consiste en desarrollar la capacidad analítica para cuantificar estos contaminantes emergentes. Capacidad analítica significa que podamos ser capaces de detectarlos, de cuantificarlos en el ambiente, en las matrices ambientales, como por ejemplo aguas, en suelos, en sedimentos, en lodos, etc. Esa es una forma indispensable de arrancar, porque ¿cómo podemos hablar de contaminantes emergentes si no podemos decir cuáles compuestos están y en qué cantidades están? Por eso es que es tan necesario arrancar por ahí. Un segundo objetivo está ligado a lo que es la detección o monitoreo ambiental de efluentes potencialmente contaminados con altas cargas de contaminantes emergentes. Analizamos aguas de diferentes fuentes, como por ejemplo plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas hospitalarias, porque claramente van a tener una alta concentración de fármacos, y también zonas de influencia ganadera, ya sea porcina o lechera, porque las actividades ganaderas también implican una alta aplicación de fármacos. Un tercer objetivo, que es bastante amplio, está ligado a buscar estrategias para realizar la degradación de fármacos, de estos contaminantes emergentes. La degradación de contaminantes emergentes la estamos evaluando desde dos puntos de vista. Uno que es degradación físico-química, es decir, por procesos donde utilizamos reacciones para degradar, para transformar el compuesto a sustancias que ya idealmente no sean tóxicas. Luego tenemos lo que es degradación biológica. En degradación biológica lo que hacemos es confiar en la capacidad de los microorganismos, en este caso estamos trabajando con bacterias y con hongos, para que lleven a cabo la transformación de la molécula hasta que la destruyan y que idealmente se transforme en compuestos que ya no sean tóxicos. El siguiente objetivo está enfocado en estudiar la ecotoxicidad de los contaminantes emergentes, de los fármacos, sobre todo desde dos puntos de vista. Primero, evaluando la ecotoxicidad de las muestras de agua tomadas durante el monitoreo ambiental, y por otro lado, para darle seguimiento a los procesos de degradación de los contaminantes emergentes. ¿Por qué? Porque muchas veces que yo logre degradar un compuesto o una mezcla de compuestos no significa que voy a reducir la toxicidad de la matriz. Por eso es importante darle un seguimiento ecotoxicológico para corroborar que la degradación o reducción en la concentración de los compuestos que yo estoy tratando correlacione con una disminución en la ecotoxicidad. La experiencia de SEMERGE nos ha ayudado a pensar en la necesidad de cómo los proyectos que tienen una finalidad de trabajo comunitario requieren siempre articulaciones de este tipo, ¿verdad? Porque nos ayudan a ver de qué manera este conocimiento puede ser de alguna manera más fácilmente compartido y entendido, ¿verdad? Y esa es la tarea que hemos asumido con
el SICA para el proyecto Semerge, porque los contaminantes emergentes los producimos en nuestra vida cotidiana. Y es muy importante descubrir todos en conjunto, ¿verdad?, como comunidad, que lo que nosotros consumimos y producimos tiene incidencia en el medio ambiente. Y por esta razón consideramos muy importante que si llevábamos estas temáticas a los centros educativos, podríamos tener una visión más amplia y ojalá multiplicadora con ellos de los conocimientos, de las preguntas, de los contextos en los que las comunidades podían verse favorecidos, ¿verdad? Entonces yo creo que esta estrategia también nos ha ayudado mucho a tener una mirada más amplia de que los contaminantes emergentes requieren también ser socializados, no solamente con los productores, sino también con quienes están en la comunidad y viven en medio de todos estos contaminantes. El proyecto, de acuerdo a cómo se describió en los objetivos, es bastante amplio, entonces hay muchísimas partes colaborando. Tenemos en primera instancia la coordinación que está a partir del centro, o que está dada desde el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Aquí participan varias unidades. Tenemos el laboratorio de ecotoxicología, el laboratorio de bioremediación, el laboratorio de análisis de plaguicidas y contaminantes orgánicos, y también tenemos la unidad de investigación socioambiental, eso desde el SICA. Fuera del SICA tenemos además la participación muy valiosa de la Escuela de Ingeniería Química. Tenemos a la Estación Experimental del Ganado Lechero Alfredo Bolio en Ochomogo. Tenemos al Instituto de Investigaciones en Educación, el INIE, y tenemos a la Escuela de Trabajo Social. Es una experiencia bastante multidisciplinaria donde ha sido muy valioso poder sincronizar o empatar el trabajo de profesionales en diferentes áreas. Por lo tanto, ha sido muy enriquecedor porque, por ejemplo, uno ha aprendido mucho cómo es el acercarse a productores ganaderos para tocar un tema que puede ser muy técnico, pero que a la vez para ellos es tan común. Ha sido muy interesante desde el punto de vista que desde la parte de educación hemos podido aprender estrategias para acercarnos. Entonces ha sido como un trabajo bastante integral. Claramente, para cumplir con los objetivos se ha trabajado en ciertos subgrupos, pero a través de reuniones generales se ha tratado de que todas las partes se integren, al menos en el conocimiento o para discutir los hallazgos generales que se han dado, porque claramente después viene todo el proceso de comunicación de esos hallazgos hacia la población meta. Tenemos que reconocer que los problemas que enfrenta la humanidad son complejos, requieren de la intervención de muchas áreas de saber, muchos campos de estudio, y que esto nos debería llevar a repensar cómo trabajamos en conjunto. En la vida universitaria estamos llamados a pensar desde la interdisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad, y solamente la vivencia de este tipo de experiencia nos permite tener un referente de que es posible hacer conocimiento de manera transdisciplinaria, atendiendo problemas complejos. Y creo que deberíamos repensar, ¿verdad?, en no encasillarnos con una mirada desde las áreas cuando los problemas que enfrentamos son humanos, son ambientales, son globales, y todos tenemos que aportar a atender esos problemas, ¿verdad? No es que estamos aislados, ni es que nuestro conocimiento tiene por qué ser diferentemente valorado que el que se produce en otras áreas. Somos interdependientes, ¿verdad? Así como lo vemos a manera análoga en lo que los contaminantes emergentes nos han hecho pensar, desde lo que nosotros somos parte, ¿verdad?, hasta cómo poder cambiar nuestro comportamiento ambiental en aspectos que antes ni siquiera nos imaginábamos. Para mí creo que es uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia con Semerge.